Ya habéis visto, ¿no?, qué vídeos más... Bueno, vídeos que tuvimos, tuve el gozo de estar hace una semana y media allí en Guinea. Ya compartimos algo el domingo pasado sobre ello y bueno, dar las gracias a los hermanos que están dando donaciones. Acabo de ver aquí una habitación que está llena de cosas, de ayuda. Si Dios quiere, esta semana vamos a cargar un contenedor. Estamos con ello, con la organización, para poder cargar un contenedor de ayuda humanitaria, como dijimos, de primera necesidad, como son alimentos, como son algo de medicinas primarias y también como es algo de sábanas, ropa también, que se quedaron los niños sin nada. Y bueno, ya habéis visto, ¿no?, las imágenes de cuánto hay por hacer, cuánto hay que hacer, la bendición que es cuando vas allí y yo, como siempre digo, y los hermanos cuando vamos, la verdad que más recibimos los que vamos allí que lo que puedan recibir las personas que están allí, aunque bendecimos, oramos por ellos, le llevamos alimentos, pero uno realmente se llena, se renueva y bueno, ve que Dios es bueno, ¿no? Y también clama a la misericordia de Dios y también a la justicia de Dios, ¿no? Porque hay tanta injusticia en el mundo, hay un mundo tan injusto, que justo allí en África hablaba con algunas personas y había un señor que tuve una conversación con él y decía, Dios está en todo y cómo Dios permite todo esto, ¿no? Y claro, cuando hay tanta hambre y tanta necesidad y tanta injusticia, pues a veces es difícil explicárselo a alguien que llega allí, ¿no?, de nuevo, o llega alguien externo, ¿no? Pero yo lo dije claramente que si alguien tiene la culpa es el hombre, ¿no? Quizás Dios nos ha dado la libertad para poder, o tener albedrío de poder escoger, hacer. Hoy estás tú aquí libremente, sí, amén. No estás por obligación, sino estás porque has venido, has querido tú estar aquí y recibir al Señor, tener a Dios en tu vida o comprender las cosas, pues todo eso también va a depender de ti, ¿no? Vamos a orar. Señor, gracias por este ministerio tan precioso, Señor, por los hermanos que están allí en Guinea y en todo África y en toda América y en todo el mundo entero. Señor, gracias por estos valientes que dan su vida y que están sirviendo, Señor. Sigue abriéndonos el entendimiento, Señor, y sigue hablándonos con tu palabra, que haga efecto en nuestras vidas, en nuestros corazones y que podamos abrir los ojos espirituales, que podamos entender, comprender, Dios mío, quién eres tú, Señor, y Dios mío, la obra que tú quieres hacer en este mundo. Háblanos, ministranos, Dios mío, con tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo quería compartir sobre la ceguera. Creo que hace tiempo también compartí aquí sobre ello, pero el Señor me sigue hablando, ¿no?, de la ceguera, sobre todo espiritual. Hace tiempo compartí aquí de que uno de los principales milagros de Jesús fue dar vista a los ciegos, ¿no es así? El otro día veíamos mi esposa y yo unos reportajes y veíamos los avances médicos que ha habido, ¿no?, los avances de operaciones en tantos problemas que antes no se podían solucionar y veíamos sobre todo a las personas que están recobrando el oído, ¿no? Y nos quedábamos parados y decíamos, qué difícil, ¿no?, es poder recobrar la vista. Como la ciencia de ahora, que es tan avanzada, pues aún no llega a lograr, ¿no?, poder dar vista a los ciegos, ¿sí o no? Amén. Y a veces es casi imposible poder dar vista a alguien que nace ciego, ¿no? Y los milagros de Jesús eran milagros imposibles para el hombre, para poder entenderlos. Eso creaba fe a la gente de saber que quien estaba haciéndolo era alguien especial y era Dios. Amén. No era alguien que era superior a otros hombres, pero siendo hombre. No, era hombre, pero era Dios, en verdad. Era la divinidad. Y mostraba esa forma de hacer esos milagros que aún sigue haciéndolos. Yo creo en los milagros de Dios. Amén. ¿Tú crees en los milagros de Dios?
Pues creyendo es cuando se producen los milagros, ¿no? Y al que tiene fe todo lo es posible, y al que cree todo lo puede, ¿no? Y esa es la fe que tenemos que tener en nuestra vida, de creer que Dios puede y obra en nosotros, en medio de nuestras vidas. Cuando leo la palabra de que Jesús cesó de hacer milagros por la falta de fe, por la incredulidad que había en el lugar, a mí me entristece, ¿no? Y también me representa en mi generación, en mis tiempos, ¿no? Que veo que va todo muy deprisa, que hay avances en el hombre que bueno, nos están sorprendiendo y que está viendo cosas alrededor de nuestra vida que se están acelerando, ¿no? Y vemos, bueno, tantas cosas que podemos enunciar, pero hay algo que sí nos está faltando y es creer más en Dios. Amén. Y como dice su palabra, ver también al Señor y ver la obra de Dios. Y vivimos en un mundo donde pensamos que lo vemos todo, pero no vemos lo principal y es la obra de Dios. Amén. A mí me hablaba el Señor de que hay una ceguera en estos tiempos, en este mundo, de que no reconocemos a Dios, no reconocemos los tiempos de Dios. No llegamos a reconocer que Dios está en medio de nosotros. Amén. Y dice la palabra que a Dios no podemos verlo, pero sí podemos verlo a través de la maravillosa creación, a través de la maravillosa obra que también está haciendo en cada uno de nosotros. Y digo maravillosa porque a veces nos quejamos de nuestra vida, ¿sí? A veces hay queja en nosotros, hay tristeza en nuestra vida, y es porque nos falta el reconocer que somos de Dios. Si nosotros reconocemos que somos esa creación de Dios, que todo lo permite Dios en nuestra vida, hasta las cosas negativas o a veces cosas malas en nosotros, damos gracias por ello. Amén. Yo quiero compartir unos versículos sobre este tema. En Mateo 13, cuando Jesús empieza a compartir, ¿no? y a compartir la palabra y no viene a abolir la ley, sino viene a cumplirla, pero viene con un mensaje nuevo, ¿no? Que es las buenas nuevas, unos mensajes que tocan en los corazones, que son entendibles, ¿no? Y es por medio, a través de las parábolas, que es la vida misma, es el testimonio de cada día que ocurre, y hay situaciones en nuestra vida y es donde vemos que Dios nos está enseñando, está obrando, nos está mostrando. Y el pueblo religioso, el pueblo no lo entendía, ¿no? Porque ellos pensaban que todo era cuadriculado en un lugar, en el templo, basado solamente en una ley. Si la cumples o eres de ella, pues eres partícipe, y si no, no. Pero Jesús vino a romper el velo. Amén. Jesús vino a crear ese camino que compartíamos el otro día, ¿no? De poder caminar por Él, de que aceptemos, ¿no? Al Señor, y Él vino a hacer esa función, ¿no? Y Jesús hablaba a través de las parábolas sencillas, fáciles, entendibles. Y fíjate, eran entendibles para los que no conocían, y a veces se le hacía cuesta arriba, se le hacía difícil entender a los que eran, bueno, maestros, los que eran entendidos. Y el Señor es así, el Señor viene a traernos las cosas sencillas para nuestra vida, para que nos demos cuenta de que Dios está en todos los sitios y que Dios nos quiere mostrar las cosas para que podamos verlas, podamos comprenderlas y podamos entender, ¿no? La obra, el plan, lo que es el Señor en nuestra vida. Amén. En el capítulo 13 de Mateo, en el versículo 14, dice: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, ¿no? Y le habla a un pueblo que está como, ¿cómo te puedo decir? Como confuso, ¿no? Es un pueblo que lleva toda la vida escuchando, viendo, pero fíjate, ¿no? Dice que se cumplirá la profecía, ¿no? De que de oído oiréis, pero no entenderéis, ¿no? Y qué bueno es que la palabra de Dios la podamos entender hoy. Amén. La palabra de Dios dice que es fácil, es sencilla, es tan buena para poder recibirla, que no es necesario poder tener ningunos estudios, ninguna preparación, y solamente lo que es necesario es que vengas con un corazón dispuesto, que vengas con un corazón preparado
¿Y cómo puede ser un corazón preparado? Pues con un corazón necesitado. El otro día yo oraba por unas personas que estaban llorando, que estaban tristes. Yo decía, mira, da gracias a Dios porque quizás estás en el momento ideal para que puedas conocer realmente al verdadero Jesús, al que está en medio de la necesidad, en medio del sufrimiento, al que dice bienaventurados, ¿no? Los que estáis cansados, los que estáis tristes, ¿no? Bienaventurados, porque de ellos es el reino de los cielos, porque de ellos es recibir la palabra de Dios. Amén. Y cuando uno viene con un corazón así, de esa manera, pues se le hace entendible la palabra de Dios. Cuando a mí se me hizo entendible la palabra de Dios fue en el momento quizás más difícil de mi vida, cuando Jesús vino a mi encuentro, y era cuando peor estaba, cuando más lo necesitaba, y fue cuando realmente más, bueno, la obra fue de Él, fue que Dios entró en mi corazón, ¿no? Y había un pueblo que había oído y escuchaba, pero no entendía, ¿no? Y dice, y viendo veréis y no percibiréis, ¿no? Fíjate, ¿no? A veces no hace falta estar ciego naturalmente. Yo muchas veces me pongo a pensar sobre esta enfermedad o no lo sé. Digo, qué triste no poder ver, ¿no? Sí, amén. Pero tener vista realmente de poder ver y no percibir, no entender, no conocer, ¿sí? Y los ojos son a veces lo que nos da el que podamos creer las cosas, ¿sí? Si no lo veo, no lo creo, ¿no es así? Pero el Señor quiere que veamos con nuestro corazón, con nuestra alma. A veces somos gente que estamos tan duros que incluso nuestros ojos a veces hasta nos engañan, están ya transformados. Y me vais a decir, ¿cómo? Pues mira, hay un pasaje en la Biblia que dice que llegará el tiempo que a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Y claro, nosotros tenemos en nuestra vida tenemos unos sentidos que nos hacen pues entender, conocer o saber qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿sí? Amén. Como tenemos el sabor, ¿no? El gusto que cuando tú pruebas algo dices, ¡bah! Está malo, agrio o está bueno, es dulce, no lo sé, ¿sí? Pues al igual es nuestros ojos. Esos ojos que nos hacen ver la luz, nos hacen ver pues, las cosas que vemos, naturales, materiales. Pero yo creo que estamos en esos tiempos, ¿no? De que estamos viendo y tenemos nuestros ojos, pero no percibimos, no entendemos. Y unos oídos que a veces escuchamos y escuchamos pues, los sonidos y escuchamos pues, no sé, todo lo que información se puede decir que nos están ofreciendo en estos tiempos y a veces no entendemos, no escuchamos. Tenemos más sonido o información, le damos más la credibilidad, que no es fe, sino es una credibilidad en estos tiempos que solamente viene por lo que vemos naturalmente. Si no lo veo, vuelvo a decirlo, no lo creo, ¿no? Si yo no llego a ver, si yo no llego a entender, ¿no? Quizás como le pasó a este discípulo que tuvo que poner los dedos en las llagas de Jesús para saber que Jesús había resucitado. Amén. Y vivimos en un tiempo, yo creo que de mentira, para mí de falsedad, para mí de una forma de engañar, de presentar las cosas que después no lo son. ¿Sí o no? Amén. Ayer, bueno, no voy a decir ayer para no dar pistas y podamos coger cosas, pero el otro día mi esposa tuvo una entrevista con una persona que nunca la había visto, nunca la había conocido. Y tuvo un cara a cara, ¿no? Un verlo. Y solamente a esta persona la había visto por las redes, por Facebook, ¿no? Y me dice, me he quedado muy sorprendida porque no le conocía a esta persona. ¿Cómo? Si la has visto por Facebook, si has visto las imágenes. Y tú dices, ¿qué va? No es la misma persona. ¿Me entendéis? Y cuando estamos viendo estas imágenes, que es lo que ven nuestros ojos, pues siempre representamos lo mejor, ¿no? Bien maquillado y bien peinado, bien decorado, ¿sí o no? Pero cuando lo ven real dices, es que no es, ¿eres tú? Y a veces cuántas desilusiones se llevan muchos y muchas, ¿sí? En imágenes que vemos y después no lo son. O alguien que hemos escuchado o hemos visto a través de imágenes o solamente esporádicamente es presentado y está presentado de tal manera porque hay muchas artes, hay muchas formas de presentar y yo me imagino a la serpiente cuando se presentó delante de Eva, pues fue astuta, ¿sí o no?
Y vivimos tiempos de esa astucia, yo pienso, del mundo, que dice que vivimos en un mundo de mentira, la cual lo reina el rey de la mentira, ¿no? Que es el diablo, igual que la serpiente, donde viene el engaño, ¿no? de hacernos entender, de hacernos ver lo que es bueno, pero para nada es bueno, es malo. Y hacernos entender lo que es malo, porque vivimos tiempos de que sigilosamente o a veces sin hacer una batalla clara, estamos viendo de que hay una batalla contra el reino de Dios y su justicia. Yo lo he visto en África y es algo que se lleva siglos, la injusticia que se está viendo de tanta pobreza, porque hay unos pocos que sacan la grande riqueza que hay en esos continentes y en esos países. Pero a nosotros se nos hace ver pues lo que nosotros entendemos por nuestros ojos. Amén. Nosotros tenemos que entender por lo que nos revela el Señor. Nosotros tenemos que orar en todo momento, en todo tiempo, para que Dios nos revele, nos desvele, como se suele decir. Desvele es quitar el velo y poder ver más allá, realmente la realidad, conocer la verdad y que la verdad nos haga libres. Amén. Y a veces conocer la verdad no es lo que vemos por nuestros teléfonos, que estamos todo el día con el teléfono, todo el día pegados en una televisión que casi siempre, por no decir siempre, la información está totalmente adulterada. Totalmente adulterada, llevándonos a entender. El otro día me hablaba un hermano, estaba en el hospital por una situación que tuve, y había una doctora muy maja, una cirujana majísima, hablándome, y yo en el tiempo que tenía, digo, y tocado que estaba, digo, yo le tengo que testificar del Señor. Y fue un propósito que me hice y empecé a hablarle de Cristo, empecé a hablarle del Señor, empecé a hablarle de remar, de la obra, ¿no? Hasta que le llegué a hablar de Jesús. Y al final, pues, tanto hablamos que llegamos a hablar de Israel. Y me dijo, no me hables de Israel. Esa gente que son unos opresores, esa gente que tienen a Palestina pisada y no sé qué, no sé cuánto. Y yo le dije, ¿usted ha viajado a Israel? Y me dice, no. ¿Usted ha escuchado a algún judío hablar o alguna persona de allá de Israel? Dice, no, pero tengo un amigo que es pro-palestino y madre mía, ya con eso me basta. Y entonces digo, a veces hablamos lo que escuchamos, pero no conocemos. A veces interpretamos, porque somos gente que interpretamos mucho, lo que hemos visto así como hemos visto unas imágenes y eso ya nos hace entender más o menos cómo está la situación, pero no la realidad. Amén. Por lo tanto, Jesús venía a traernos parábolas, que era lo que es la vida cotidiana, la vida misma, pues lo que es una higuera que la vemos frondosa, llena de hojas, que es bonita, que gusta verla, pero cuando llegas a coger de su fruto no hay. Y Jesús hablaba de ello como si fuese la iglesia, ¿sí o no? De una higuera que es frondosa, que está muy bien, que no le falta de nada, que está preparada, pero realmente está preparada para algo y es para dar el fruto. Y cuando llega Jesús no lo encuentra. Pues esas son las enseñanzas que Dios nos da en nuestra vida misma, para que nos demos cuenta de que las cosas no son por casualidad, o que las cosas no nos vienen a nuestra vida, las desgracias o las cosas buenas nos vienen pues porque hoy ha sido un día bueno de suerte. Amén. El otro día me compartía alguien sobre la suerte y me decías, ¿crees en la suerte? Digo, yo no creo en la suerte. ¿Tú crees en la suerte? ¿Tú juegas a la lotería? Pues hay mucha gente que sí, esperando que hoy sea el día de que le toque su número. Tocará su número si Dios lo permite. Y si no lo permite también, y si no toca es porque también Dios lo permite. Amén. Abrir los ojos espirituales, me hablaba el Señor, ¿no? Abrir los ojos del entendimiento, de que a veces parece que lo sabemos todo, pero no sabemos nada. A veces veo, cuando te pones a hablar con alguien, a veces quieres traer una palabra nueva y Jesús dijo que yo traigo buenas nuevas, os traigo un evangelio nuevo, ¿no? Os traigo, un mandamiento nuevo, y es que os améis los unos a los otros. Y mandamientos nuevos, evangelio nuevo, buenas nuevas que venían a nuestra vida, que parece ser que como que ya uno lo sabe todo. A veces va a compartir a alguien y te comparte él porque lo he visto, lo he leído en el Wikipedia, en el Facebook de no sé qué, en el Instagram, en el no sé qué. Y dices, pero bueno, ¿y qué te ha revelado el Señor? Y Pablo decía que a mí no me fue revelado un evangelio que está escrito, sino ha sido un evangelio revelado en el Espíritu. Yo no he leído, yo no tenía la Biblia con lo que es
todo lo que lleva los libros del Nuevo Testamento no estaban confeccionados, sino Pablo fue apóstol porque predicaba la palabra de Dios y abría iglesias y formaba congregaciones y iba en el fuego y tenía la fe. ¿Por qué? Pues porque tenía a Cristo en su vida. Y eso era lo que le daba toda la información, todo el conocimiento. Y si hablaba era porque venía revelación de Dios. Y si callaba también se revelaba la obra de Dios en su vida. Y si aceptaba o entraba en cárcel o recibía los agravios que había, era para dar testimonio. Porque tenía claridad del entendimiento de que Dios hablaba en su vida. Amén. En el libro de Hechos, en el capítulo 26, versículo 18, habla de cuando Pablo es tocado por Jesús, ¿no? Y Pablo iba con una intención que él había visto, ¿sí? Lo que él había conocido durante tiempo. Y nadie lo cambiaba porque él lo había visto, él lo había escuchado tanto tiempo. Y hasta que vino Jesús a su vida y le cambió por completo, ¿sí? Amén. Y le hizo ver las cosas de diferente manera. Y le hizo entender su vida y el mundo totalmente diferente. Y eso es lo que Dios quiere traer a nuestra vida. Revelación de la palabra, pero una revelación personal, que nos abra los ojos y los oídos y que pueda ser de entendimiento para cada día y de que salgamos y podamos comprender el por qué sale cada día el sol o cada día sale la mañana, o por qué hay situaciones en mi vida que no las entiendo, pero Señor me las está revelando y las puedo ver. Amén. Job llegó a decir: de oídas te había oído y ahora mis ojos te pueden ver. ¿Sí? Porque Job había pasado un tiempo, y fíjate, era un hombre recto, un hombre, pues un hombre de Dios, un hombre en la ley. Yo pienso que un hombre que era de ejemplo, de testimonio en la ley. Y pasó todo lo que pasó Job. Si leemos el libro, fue un hombre que fue sufrido y bueno, catástrofe tras catástrofe, y fue probado, tratado, y al final pudo ver y entender, no, realmente el plan de Dios. Amén. Y qué bueno es que podamos decir: de oídas te había oído y voy al culto y escucho la palabra y no salgo como he entrado igual, sino salgo conociendo y viendo realmente la verdad. ¿Sí? En Hechos 26, 18 dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Reciban por fe. La fe es la certeza, la convicción. La fe son nuestros ojos. Amén. Nuestros ojos, los cuales dice que son lámpara y son esa lámpara para nuestra alma, para el espíritu, lo que puede ver, lo que nos nutre, lo que nos da entendimiento, no solamente unos ojos en nuestra cara, sino es la fe en nuestro corazón. Amén. A veces, aunque no lo vea, pero creo realmente que es de Dios. Hace unos años en el ministerio, pues bueno, como estaban los noviazgos que empezaban a producirse, ¿no? Y aún sigue habiendo, ¿no? Y en aquellos tiempos estaba de que en el ministerio se separaba el noviazgo, ¿no? Miguel lo sabe, que lleva mucho tiempo. Y había un hermano hace poco que me compartía de ello y decía: cuando yo me enamoré, cuando tuve visión por mi mujer, que ahora es, pues yo estaba en Zamora y mi mujer fue enviada a Madrid y estuvimos no sé cuánto tiempo sin vernos. Pero realmente era la fe, ¿no? La certeza, la convicción. Yo veo gente que no pueden vivir si no ven a su pareja, hoy, mañana. No pueden vivir si no escuchan su voz. O como eso te puedo decir otras tantas cosas que para mí son más bien basadas en la carne, en lo natural. Pero la convicción, la fe, de saber que si esa persona es tuya, pues o la ha puesto Dios en medio de ti o para que se cumpla el propósito de estar juntos y servir a Dios juntos, pues Dios hará la obra, hay que tener paz. Amén. Pero como eso, tantas otras cosas que ahora se me venían, ¿no? Pero para que abras sus ojos y para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Amén.
Cuando uno está ciego no ve, es oscuro. Y a veces, cuando estás en la oscuridad también ves. Yo no sé si has estado mucho tiempo en la oscuridad, pero hay gente que está en la oscuridad como el mismo persona ciega, donde puede palpar. Y puede estar en un entorno donde puede conocer y saber por dónde camina, pero realmente no ve con lo que se topa, con lo que se estorba. Realmente no reconoce lo que le está sirviendo de apoyo, o realmente no está viendo. ¿Por qué? Pues porque hay tinieblas. Pero qué bueno es que pasemos de las tinieblas a la luz a través de la palabra de Dios, a través de tener un encuentro con el Señor, y el Señor nos lave nuestros ojos y nos demos cuenta de que el pecado en nuestra vida es malo, y del pecado en mi vida no lo quito porque me lo comparte o me lo dice, o el pastor ha dicho que mentir es malo o robar es malo, sino porque me lo ha revelado el Espíritu Santo. Y me ha venido una convicción de pecado porque ha abierto mis ojos, y ya no lo hago más porque sé que es malo para mi vida. Amén. Pero si sigues en tinieblas escuchando, el pecado es para ti como una ley, la cual no lo cumples o no lo llevas a cabo porque tienes temor o tienes enseñanza del hombre. Eso tarde o temprano, ¿cómo se puede llamar? Pues es una persona, ¿cómo se dice? Reservada, introvertida, no, reprimida, donde hace las cosas en una forma donde no las hago porque me dicen que no las haga o porque dicen que es malo. Y una persona reprimida tarde o temprano vuelve a salir lo que hay en ti. Pero si tú eres limpiado, sanado por la luz de Cristo, y ves con tus ojos de que ahí donde tocas, que de que ahí donde pisas es malo para ti, no lo haces, ¿sí o no? Amén. Cuando te das cuenta de que por el camino por donde vas es un camino de muerte, no porque te lo dicen, sino porque tú lo ves con tus propios ojos, no caminas por ese camino. Rápidamente te giras, te vuelves y vas hacia otro, porque no te lo revela carne ni sangre, sino te lo revela el Espíritu Santo. Te lo revela el hermano a través de la palabra, pero tus ojos lo ven. Yo estoy dando crecimiento a mi hijo, e intento darle conocimiento. Esto se hace, esto no se hace, haz esto, haz lo otro, no hagas aquello, no hagas lo otro. Y a lo mejor lo hace y no lo hace por respeto, por obediencia a mí. Pero yo espero que un día pueda abrir los ojos y pueda darse cuenta de que no es a través de su Padre natural, sino de su Padre celestial. Y se dé cuenta de lo que es bueno y es malo. Y se dé cuenta de que en un mundo que están hablando que es bueno, él diga, no, es malo, no porque me lo revela mi Padre natural, sino porque me lo revela el Espíritu Santo, que tiene un encuentro con Él. Amén. Y para mí es, pues como se puede decir, pasar de lo religioso, como decía Pablo, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. De pasar de lo que es la letra, que nos reprime, nos hace cerrarnos, nos hace ser raros, a vivir en libertad, a vivir en la gracia de Dios, a vivir en este mundo, pero no con los ojos que quiere que veamos este mundo, unos ojos solamente preparados para ver el engaño y la mentira, sino para verlo todo, lo bueno y lo malo, y escoger lo bueno y desechar lo malo, y caminar en lo que me revela el Señor en mi vida. Amén. Y no llevar un lazarillo siempre en mi vida. Hay una palabra en el Evangelio que dice que, como es ciego que guía a otro ciego, los dos caerán en el agujero. Amén. Y nosotros tenemos a Cristo que nos guía por senda de justicia. En Salmos capítulo 146, gloria a Jesús, versículo 8, qué bueno que cuando traigáis a vuestros niños, bebés, los dejéis fuera. Primero porque distraemos realmente la palabra de Dios y nos distrae a nosotros mismos y también distrae a lo que es la congregación. Hay una escuela dominical preciosa fuera donde hay unos profesores que pueden ocuparse de este tiempo. Amén. Salmo 146, versículo 8, dice: Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. Amén. Jehová abre los ojos a los ciegos. Amén.
Y yo decía, ¿quién, como he compartido antes, quién no te puede abrir los ojos? Yo muchas veces veo, ya no me pongo yo como juez, sino lo he visto en mi vida, y a veces lo veo en otras personas, ¿no? Que por mucho que le hables, por mucho que le corrijas, sigue haciendo lo mismo, ¿sí o no? Y a veces lo ves por lo torcido y le dices, estás haciendo lo torcido, ve recto, y no, sigue haciendo lo torcido. A veces llegas a un momento en que te enfadas, ¿sí o no? A veces el hombre, no lo sé cómo decir, el hombre de Dios, la mujer de Dios que está pues bueno, para traer esa palabra, o lo que tú ya ves, quieres enseñar a otros que no lo ven, y a veces hasta te crean en ti una sensación de enfado, ¿no es así? Una sensación de decir, no quiere hacerlo. A veces te entra una sensación como, pues no lo sé, ¿no? Como decían los discípulos, ¿no? Fíjate de ellos que no conocen, que no saben, que hacen. Pero Jesús tenía amor, tenía misericordia y sabía que ellos no lo hacían deliberadamente, sino lo hacían porque no veían, no entendían. Amén. A mí si no me enseñan a hacer las cosas bien, y a veces incluso enseñándomelas, el hombre están tan injertadas, tan enraizadas, tan rizadas en mi vida que no puedo cambiarlas. Solamente las puedo cambiar porque Jesús me lo muestre. Amén. Porque Jesús me sane. Porque Jesús traiga a mi vida esa convicción de pecado, vuelvo a decirlo, ¿no? Por eso leía este versículo que Jehová abre los ojos a los ciegos. Amén. Que no te abra los ojos, ¿qué te puedo decir? Una iglesia. Que no te abra los ojos una canción. Que no te abra los ojos, bueno, hay utensilios a través de los cuales Jesús obra, pero que sea realmente Cristo el que te abra los ojos. Amén. Porque si no, no tendrás la vista verdadera que Dios quiere para su pueblo. Amén. Como Jesús dijo en Santiago, la religión pura es esta, ¿no? Visitar al huérfano, a la viuda y estar limpio sin mancha de este mundo. Y visitar al huérfano, a la viuda, visitar al necesitado, ser solícito en dar. Hemos hecho un llamado y los hermanos traen porque ha habido unas imágenes que han tocado, que han abierto el entendimiento, que han abierto un poco el sentimiento. Pero esto es el pan de cada día. Esto no es por impulsos. Esto es por un corazón sensible cada día. Al vecino que está necesitado y necesita de una palabra. Al ver claramente de que esta persona está caminando mal y no es porque es una persona que es mala, sino porque es una persona que está ciega. Y está herida y tropieza y cae y sigue cayendo en el adulterio, sigue cayendo en el alcohol y sigue cayendo en no sé qué. Y decimos, es que esta persona no tiene arreglo, esta persona hay que desecharla. Pero Jesús no nos desechó a nosotros, sino nos vio como ciegos. Y vino a hacer el milagro, vino a nuestro encuentro. Y vino a darnos claridad en nuestros ojos para que pudiéramos ver y pudiéramos saltear la piedra del pecado y no caer más en el agujero de la contaminación. Amén. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener ese entendimiento de presentar a Dios en medio de un pueblo, de un mundo que está ciego. En estos tiempos que hemos visto, como he dicho, tanto obstáculo, ¿no? Tanta adversidad, ¿no? Tanta contradicción, ¿no? Y lo vemos en políticos, lo vemos en autoridades, pues bueno, de quitar cosas que eran de Dios, de presentar leyes que van en contra de la voluntad de Dios y uno se enfada, ¿no? Y os cuento porque en estos tiempos, pues los hermanos, los pastores bueno, ya creemos que no está bien el que hablemos mal de nuestras autoridades, en que incluso llegamos a pensar de poder maldecir. Lo que tenemos que hacer es orar por ellos para que puedan ver. Tenemos que orar por nuestras autoridades, tenemos que orar por nuestros enemigos. Tenemos que clamar a Dios para que Dios pueda traerles esa luz en sus vidas, para que el velo del engaño, de la mentira del diablo les sea quitado y puedan ver con claridad lo que es bueno y lo que es la verdad. Amén. Y el hombre a veces nos trae ese confrontamiento de rabia. Pero Jesús no nos miró con rabia cuando estábamos pecando. Jesús nos miró con compasión y misericordia. Porque éramos personas que no sabíamos lo que hacíamos. Y andamos como ovejas sin pastor. Amén. Por eso debemos de presentar a Dios para que abra los ojos a los ciegos y levante a los caídos.
En 2 de Corintios, capítulo 3. Y a lo mejor tú que estás ahí dices, esto no es conmigo, porque fíjate, qué bien veo, qué 2 ojos tengo tan preciosos. Sí, pero a lo mejor no estás viendo más allá de lo que ven tus ojos. Y tenemos que ver más allá de lo que ven nuestros ojos. O a veces para ver la verdad hay que cerrar los ojos, ¿sí o no? Amén. Qué bueno, cuando decimos vamos a buscar a Dios, ¿cuál es el primer gesto que tenemos? Cerramos los ojos, ¿sí o no? Porque con los ojos abiertos nos distraemos, nos confundimos, pasa algo y ya nos perdemos. Pero cuando uno cierra los ojos, natural es abrir el corazón, abre el entendimiento, mira dentro de sí, empieza a ver, a escuchar, a entender, a ver espiritualmente que necesitas que algo te está hablando. Cuando dice que ores a Dios, dice que te metas en tu habitación y que te encierres, que cierres y que realmente tus oídos naturales los cierres, tus ojos también, y que te dispongas solamente a recibir la palabra de Dios. Amén. Dice en 2 de Corintios 3, versículo 15, dice: y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se convierta al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Y no solamente de oídas, no solamente la palabra, aunque yo el otro día compartía, ¿no?, que la fe viene por el oír, y el oír el escuchar la palabra de Dios. Pero recibirla y entenderla y que podamos recibirla con el Espíritu del Señor. Amén. Fíjate que lo que dice, ¿no? Dice, hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, podemos decir la ley, podemos decir la palabra de haz esto, no hagas aquello. El velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Amén. Ese velo que estaba puesto, que solamente podían entrar el sacerdote, los escogidos, los limpios, los santificados. Pero ese velo es quitado, ¿no?, por la sangre de Cristo, por la resurrección del Señor, por el sacrificio de Jesús, por el amor de Dios para nuestras vidas. Para que ese velo pueda ser quitado, podemos ser partícipes del amor de Dios, de la obra de Dios, pero sobre todo el velo quitado para nuestro propio beneficio, para poder caminar y no tropezar, para poder andar y avanzar en el camino, para no confundirnos, para no equivocarnos, para que no nos engañen, para que tengamos el Espíritu Santo, que es el que nos trae discernimiento a nuestras vidas, para poder entender, comprender y para poder ver realmente, pues como he dicho antes, el plan de Dios y la verdad. Y como dice el último versículo, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Hay libertad en tu vida. Eres libre. Amén. O estás atado al miedo del mundo, al engaño. Cuando comenzó esta pandemia, comenzamos todos a tener un poco de temor, un temor que se convirtió en miedo, ¿sí o no? Yo creo que todo el mundo pegado al televisor. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por dónde viene? ¿Cómo es? Pero a los que tenemos al Señor en nuestra vida, y me vas a dar la razón, llegamos a un momento donde tuvimos que apagar la televisión, ¿sí o no? Y decir, mira, ya está bien. ¿Por qué? Porque cada vez que lo veo, más miedo me entra en mi vida. Y yo tengo un espíritu de valentía, tengo un espíritu de dominio, tengo un espíritu de amor, tengo un espíritu de saber que Dios está conmigo. Amén. Y ya uno, más que tener información, lo que tenía era confusión. Y aún siguen esos tiempos. Te pones a ver un canal, te pones a ver una noticia, te pones a ver lo que sea. Y a mí cuando alguien me viene a contarme y decirme, oye, ¿sabes lo que va a suceder? A ver, cuéntame qué va a suceder. Pues va a suceder esto. ¿Y quién te lo ha revelado a ti? Pues me lo ha revelado Telecinco. Digo, vale. Que no te lo revele carne ni sangre, sino te lo revele el Espíritu Santo.
porque realmente eso será verdad. Y sobre todo eso nos traerá paz, consuelo a nuestra vida. Y vienen tiempos en nuestra vida donde a veces no sabemos qué es lo que está sucediendo, pero los que estamos en el Señor sabemos que todo obra para bien. Y a veces vienen circunstancias. Yo estoy viendo en estos días me comentaban de una persona que no sé si su padre o su madre había fallecido y fui a darle consuelo y me dice, sí, es verdad, son días tristes, pero yo estoy en el Señor y yo sé que el Señor tiene control de todo. Fíjate qué forma de ver las cosas. O una persona que se queda sin trabajo, o una persona que ha llevado, qué sé yo, sobre todo en situaciones que son, negativas o difíciles, pueden llegar a caer en ese agujero, ¿no? Pues no conocer la verdad y conocer la libertad. Amén. Ponte de pie conmigo, aleluya. Que podamos ver, que podamos tener esos ojos espirituales, ¿no? Y esos ojos que también son de amor, de compasión, de misericordia. Y a veces nuestros ojos, ¿sabéis lo que pasa cuando nos vamos haciendo mayores? Que nos vamos perdiendo la visión, ¿sí o no? No hay nadie que vea más que veía antes, ¿no es así? Vamos en decremento. Yo veía, y ahora tengo que llevar mi ayuda, mis gafas, porque no veo. Y la palabra habla, ¿no?, del sacerdote que llegó a hacerse ciego. Y cuando llegó a hacerse ciego no sabía con quién estaba y le engañaban. Creo que sus propias hijas durmieron con él, porque no veía. Pero los que estamos en el Señor, dice Isaías, que recobraremos nuevas fuerzas. Las fuerzas del águila. El águila que ve como nadie puede ver, porque está en las alturas, porque no está en el suelo. En el suelo no puedes ver, solamente ves polvo, solamente ves esa calisma que está abriendo, que lo único que te trae es confusión y más ceguera. Y el Señor quiere que estemos en las alturas, que estemos viendo las cosas como Dios las ve. Y a veces si no las entendemos, como dice la palabra de Dios, al que no tenga sabiduría, que la pida. Señor, dame entendimiento porque esto no lo entiendo. Me quieren hacer ver lo que no es, ¿sí o no? Me quieren vender gato por liebre. Y rápidamente venga el discernimiento a tu vida y sepas decir, no, yo escojo esto porque esto es de parte de Dios. No porque la serpiente me quiere proponer o me ofrece todos los tesoros del mundo. Yo quiero que sea Dios el que me dé visión, el que me dé la inteligencia, el conocimiento para acertar. Amén. Y vivimos tiempo que tenemos ojos primero de incredulidad, no creemos nada. Es verdad, voy a mirarlo. Y escasean los milagros en tu vida, escasea el favor de Dios, el poder de Dios. Dios es el mismo ayer y hoy. Pero quizás en tu casa hay un velo puesto, hay una ceguera, porque confías o ves más en las cosas del mundo, en las cosas que son tan palpables. Ahora con tantos avances de tecnología, pues están intentando entender y comprender pues que Dios no existe. Y la religión o la creencia mengua, porque los avances ya no es como antes, que se nos engañaba tan fácilmente. ¿No es así? El que está engañado es el que no conoce todavía al Señor. Amén. Gracias, Señor, por darnos vista, por quitarnos la ceguera, Señor, por lavar nuestros ojos, lavar nuestro entendimiento y hacernos ver claramente, Señor, que Tú eres un Dios real, que lo hemos visto en medio de nuestras vidas, que todos los acontecimientos que han sucedido en nosotros, que ignorantemente lo hemos dado a la casualidad, a la suerte o a la desgracia, Señor, Tú nos revelas que todo tiene un plan y que todo es fortalecernos en Ti, crecer en Ti, acercarnos más a Ti, reconocerte más. Por eso, Señor, cierra nuestros ojos del mundo y abre las lámparas de nuestro corazón, Señor,
Dios mío, trae entendimiento, trae conocimiento, trae la sabiduría para cada uno de nosotros, sobre todo para que no caigamos, no tropecemos, como tantas veces caemos en el mismo agujero, tropezamos en la misma piedra porque no vemos. Tráenos revelación a cada uno de nosotros, Dios. Llévate ese velo, Dios mío, que nos hace entrever, Dios mío, y tráenos revelación clara. Tráenos luz a cada una de nuestra vida. Bendice esta iglesia, Señor. Sigue haciendo tu obra, Señor. Sigue tocando nuestras vidas. Sigue derramando ese agua de amor, de misericordia y cada día podamos ver y entender que todo está bajo tus manos, Dios mío, que nuestra vida está bajo tu control, Señor. Bendice a este pueblo, bendice a cada hombre, bendice a cada mujer que está aquí, Señor. Llévate el engaño, llévate la mentira. Llévate, Señor, lo que el diablo quiere sembrar, Dios mío. Llévate lo que el mundo quiere traer a nosotros. Y traes solamente revelación del cielo, que podamos estar en las alturas y que podamos ver como tú ves, Dios mío. Que podamos escuchar la necesidad, el llanto, el lloro, y que tú nos utilices, Señor. Bendícenos, Padre. Bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús.